Dentro del dorso tenemos distintas formas de diente. Cargamos pues la forma de diente que queramos hacer, por ejemplo un trapecio plano, y rellenamos los valores, tales como el recorrido de afilado, a qué velocidad queremos realizar este afilado, los grados que tiene el diente de la sierra, la cantidad que queremos afilar o sacar de material del diente, en este caso, como es un trapecio, el ángulo del trapecio, normalmente 45 grados, y la diferencia de altura que tenemos respecto al plano. Por último, si queremos descentrar el diente, editando esta casilla de aquí, podemos hacer el diente descentrado. Lo siguiente es la velocidad de giro de la muela de afilado para la muela de exterior y la distancia de seguridad que apartamos la muela para que podamos hacer el indexado, normalmente 2-3 milímetros. Una vez tenemos rellenados estos valores, ya tenemos el programa de afilado hecho. Pulsaríamos a guardar. Ahora vamos a ver cómo actúa la máquina. Vamos a hacer este disco como ejemplo. No es un trapecio plano, pero nos valdrá como ejemplo. La diferencia es que no tiene un paso constante, tiene un paso variable. Por lo tanto, he seleccionado como paso 0 para que la máquina lo detecte. Tengo el portasierras adecuado para el diámetro de este disco. Introduzco el anillo para el agujero de la sierra y coloco el disco. Abrimos el fijador si está fijado e introduzco la sierra hasta que esté en posición de que la uña de avance pueda avanzarlo. Seguidamente, muy importante fijar el disco para que no se mueva durante el afilado de su posición. Y cerramos cabina. Ahora cuando pulse Start, la muela automáticamente se colocará en su posición. Vamos a verlo. Ahora es cuando yo aproximaría la muela al diente de la sierra. Si el diente que tenemos que aproximar es el correcto, lo dejamos así. Si necesito cambiar el diente, pulso avanzar diente. Una vez tengo el diente que yo quiero para centrar, aproximo. Primero aprieto estos botones con el movimiento rápido y luego seleccionaré el movimiento lento para acabar de hacer el posicionamiento. Vamos a ver cómo yo ahora, cuando muevo, lo hago en velocidad rápida. En cambio, cuando selecciono esta casilla y se apaga la lucecita verde, lo hace muy lentamente para poder acabar de posicionarlo bien. Una vez ya tengo la posición deseada, pulso Start. Es importante no mover la piedra ni hacia arriba ni hacia abajo. La máquina ya ha puesto la piedra en la posición correcta. Solamente debo tocar estos dos botones. Confirmo con Start. Y se posiciona para el siguiente ángulo que necesito ajustar. Lo mismo. Aproximo rápidamente. Pulso este botón y aproximo lentamente. Una vez tengo la posición deseada, confirmo con Start. Y esto sería todo. Solamente un dato más. Si viéramos que hay algún diente roto, normalmente sucede cuando afilamos la cara, si estamos atentos o hemos marcado el diente, pulsando este botón, el siguiente diente a afilar lo va a saltar. Y esto sería todo.
Adiós.